tú pierdes tus recuerdos, tú pierdes lo que tú tienes en tu casa, tú pierdes lo primero que tienes de tu bebé cuando nació. Tu hija puede tener ahora 30 años, puede tener 20 años, pero perdiste toda esa nostalgia. Vamos en vivo, señores, con Tania Charry hasta Altadena, allá en California, que nos tiene mucha más información sobre esta triste situación que está viviendo el país en el día de hoy. Adelante, Tania, ¿dónde te encuentras? Y con cuidado, por favor. Querida Lili, querido Raúl, me encuentro en Altadena, California, en donde se produjo el segundo mayor incendio después del de Pacific Palisades. Aquí en esta zona es una zona de montaña en donde tiene algunas zonas de mucho capital, de gente de mucho dinero, pero tiene muchas otras en donde no. Y ya han abierto un poco las puertas para que las personas que vivían aquí en Altadena puedan llegar a ver qué era lo que había pasado, qué pasó con sus residencias. Porque en estos momentos el fuego ya está 6% controlado, pero está en la montaña. Lo que quiere decir que hasta este momento, y pensando en que los vientos del próximo lunes no puedan afectar, no hay peligro que más casas puedan verse incendiadas. Entonces, por eso están dejando que algunas personas poco a poco, dueños de casa, vengan a ver qué fue lo que pasó con sus casas, cómo están. Pero muchas de ellas, Lili, Raúl y amables televidentes, se encuentran con esto. Se encuentran con que así es su casa. Se encuentran con las carrazas de las lavadoras, de las secadoras, las chimeneas que obviamente son las únicas que permanecen en pie, y muchas en donde todavía hay fuego. Una que otra silla que sobrevive a esto y muchas cenizas. El olor de las cenizas de quemado es tan fuerte que hoy no me he puesto mascarilla porque pensé que no iba a estar tan fuerte como en Pacific Palisades, pero me equivoqué. Aquí el olor de las cenizas y el olor a quemado es muy, muy fuerte. Y la gente, ¿sabes qué pasa? Lili y Raúl, está muy, muy molesta con las autoridades. No le están creyendo a las autoridades. Hemos visto un video de una mujer en donde le está reclamando al gobernador Gavin Newsom qué es lo que hizo, qué va a hacer con la gente. Él le dice, tengo al presidente en el teléfono, le voy a llamar, y me dice, no te creo que le vas a llamar al presidente, no te creo que es lo que has hecho. Como ustedes decían, la preocupación ahora son las gentes que están entrando a las casas para robar. Hay 20 personas arrestadas, y estaba hablando con la oficina del fiscal general de Los Ángeles y me decían, de estos 20 arrestos pensamos que se va a duplicar, pero no, vamos a tener mano dura con estas personas que están entrando a robar. Imagínate tú la tristeza de ver que tú te fuiste de tu casa con un par de pantalones, una foto del recuerdo, algo así, y de repente saber que otras personas están entrando a robarte y que tú no puedes ir a tu casa, porque tu casa de repente quedó así, pero las que quedaron un poco con alguna posibilidad de estructura, ahora las están robando. Otra cosa importante que estamos también hablando y que se está hablando aquí es que ayer se desató otro incendio. Se desató otro incendio en West Hills, alguna zona que está un poco cerca a Calabazas, y de repente encontraron a una persona, Lili, Raúl y amables televidentes, que estaba provocando el incendio y lo arrestaron. Es el único arresto que hay de esta persona, pero también habían hablado de que habían personas con máscaras de esquiar alrededor de esta zona, alrededor de Calabazas también, en donde aparentemente eran personas que estaban provocando estos incendios. De verdad que la situación es súper, súper lamentable, porque la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a recuperarnos? ¿El gobierno nos va a ayudar? ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue a mi casa y encuentre esto? O sea, ¿dónde están las memorias? Porque es cierto, la vida vale más que cualquier otra cosa. Salimos corriendo para salvaguardar la vida de nuestros familiares. Pero no nos digamos mentiras cuando se llega y dice, ¿dónde están mis recuerdos? Años de vida aquí en casas como esta. ¿Dónde están la foto de mi hijo? Las cenizas de mi padre, las cenizas de mi madre que muchas personas tenían guardadas ahí en sus casas, y se encuentran con esto. Como les decía, la gente está muy preocupada sobre qué va a pasar con los seguros, cuánto va a costar la recuperación de Los Ángeles. Nosotros hablamos con algunas autoridades sobre esto al respecto y les preparamos la siguiente historia.
Estos incendios forestales de Los Ángeles van camino de estar entre los más costosos en la historia de Estados Unidos, porque además de bosques y malezas, esta vez han arrasado zonas rurales que albergan algunas de las propiedades más caras de todo el país. Hasta ahora, las pérdidas se espera que superen los $2 billones. La industria de seguros también se está preparando para un gran golpe y algunos analistas aseguran que deberán desembolsar más de $8,000 millones por los reclamos. La cobertura contra los incendios es la principal cobertura que existe. De hecho, la cobertura de terremotos es opcional. Te la ofrece el mismo estado, es bastante más cara, pero la principal cobertura que hay es contra incendios. Desde hace unos años atrás, muchas aseguradoras en California quitaron la cobertura contra incendios y ahora muchos residentes que han perdido sus casas no tienen quien les responda y les reconozca por los daños sufridos. Estamos trabajando con la Cruz Roja y con los centros de evacuación para brindarles recursos y ayudar a la gente a que tenga sus documentos esenciales, que vayan a las compañías de seguros que deban tener y tener reembolsos para cubrir sus gastos y comenzar lo que sería un largo proceso. Va a tomar tiempo a la gente para estar en esto. Los costos de reemplazar cualquier propiedad, desde la mano de obra hasta los materiales, son cada día más y más caros. La dura realidad es que dentro de estas circunstancias no sabemos cuánto puede ser el costo y obviamente es catastrófico. Va a tomar años en trabajo de inversionistas para reconstruir, pero sé que la resiliencia de esta comunidad, sé que junto con la ciudad de Los Ángeles vamos a estar seguros que esto se va a mover rápido y comenzaremos las tareas de reconstrucción tan pronto como sea posible. Las autoridades de bomberos dicen que más de 5,300 estructuras han sido destruidas por el incendio de Palisades, mientras que más de 5,000 estructuras han sido destruidas por el incendio en Altadena. Bomberos de otras ciudades ya han llegado para apoyar y hasta de México nos ha llegado ayuda. ¿Cuántos bomberos tiene la ciudad de Los Ángeles? La ciudad de Los Ángeles tiene 3,700 bomberos. Nosotros necesitamos 62 más estaciones para cubrir la ciudad de Los Ángeles. Será cuestión de años que esta comunidad vuelva a ser la misma. Muchos volverán a reconstruir sus casas, otros no quieren venir y no quieren ver lo que el fuego se llevó. Fíjate que hay muchísimas familias que han preferido, que les han dado ya permiso para entrar y han preferido no venir, ¿no? Porque ya saben que su casa se destruyó y no quieren ver escenas como esta, como la que vivió Mel Gibson, por ejemplo. Que Mel Gibson, este famoso actor, le dijeron y que su casa se había destruido por completo. Aquí estamos viendo las imágenes aterradoras de esa casa que él tenía también destruida por completo. El actor de This Is Us también se dio cuenta que su casa había sido destruida. ¿Sabes también que aquí en Altadena hay muchísimas casas que utilizan las fachadas para muchas películas y series de televisión también destruidas por completo? Comienzan las donaciones, Lili, Raúl. De esto le vamos a hablar más adelante. No sé si tienen algo que decir o preguntarme. Sí, Tania, lo que tú estabas mencionando lo mencioné yo aquí ayer y creo que era lo más importante. Tú pierdes tus recuerdos, tú pierdes lo que tú tienes en tu casa, tú pierdes lo primero que tienes de tu bebé cuando nació. Tu hija puede tener ahora 30 años, puede tener 20 años, pero perdiste toda esa nostalgia. Las postales que te mandó tu esposa por años, las fotos de todos los cumpleaños, que si no están digitalizadas, las perdiste por la vida entera. Porque hace unos años atrás, tú te acuerdas que las fotos no eran digitales. Yo sé. Papeles importantes, lo pierdes todo, olvídate de las cosas materiales. Y muchas de estas casas, el problema que tenemos ahora es que no tenían seguro, porque no podían pagar los altos seguros que le cobran aquí en los Estados Unidos por los problemas que hay por los fuegos en California, igual que los huracanes en la Florida. La gente prefiere no pagar el seguro porque es extremadamente alto. Un seguro para una casa de, vamos a decir en California, $1 millón puede ser $20,000 al año. Sí, pero es tan caro, Raúl, y que efectivamente lo que tú dices, muchas personas han optado por tener el dinero en el banco, que es mucho mejor para ellos que tener que darlo cada año. A lo mejor no lo utilizaron, Raúl, y es carísimo. Obviamente, Tania, o sea, el valor sentimental de lo que habla Raúl, de las cosas que no se podrán recuperar más nunca. Yo creo que van a haber generaciones de gente marcadas, o sea, para toda la vida. Esto le ha cambiado la vida de por siempre a tantas familias que, como tú lo has dicho, lo han perdido todo, no han querido ni regresar, no están listos todavía
He visto muchos canales como todos que nos pasamos el día entero buscando historias para ver qué está pasando y de verdad que parte el corazón porque podemos entender perfectamente lo que es perderlo todo, Raúl, y no saber cómo empezar. Tania, sé que vamos a ver contigo más adelante. Sí, fíjate que hablando de los seguros en el estado de California, como hay muchísimas agencias de seguros que no querían asegurar casas contra los incendios, creó un plan que se llama el Plan FAIR, que obliga a ciertas aseguradoras a venderle los seguros contra los incendios, pero son muy mínimos, incluso solamente una parte del costo de la vivienda. Gracias, Tania. Muchas y gracias, lo que digo Tania. yo, pónganse a pensar, señores, pónganse a pensar usted aquí en el estudio y los que nos están viendo, que ustedes llegan a su casa y no hay nada, lo perdieron todo, no tienen seguro y la casa que lograron tener con el fruto de su trabajo se les fue, desapareció y perdieron todo y tienen que empezar de cero. Esto es el horror más grande que puede pasar y esto pasa en California y pasa frecuentemente, no tanto como ahora, pero debido al terreno donde están y donde están estas casas construidas, Raúl, no hay manera. Ayer nos decían aquí que si sacar el agua del mar, esto, lo otro, estuve leyendo que era imposible hacer todas estas cosas. La mayoría de la gente que vive en estos lugares en Malibú tienen que tener aguas en tanques, porque no hay agua potable que llega allí. Los camiones les traen el agua una vez al mes o 2 veces al mes, donde lo tienen en un tanque y ahí sacan el agua para el regadío y para las casas. ¿Por qué? Porque construyen las casas en todos estos lugares. ¿Por qué? Por los vientos que existen en California y también por los arzonistas que hacen esto a propósito y se aprovechan de la debilidad del momento y de la gente y quieren causar el daño más grande a la humanidad. Bueno, también, Raúl, y por los terremotos que sufren también allá. Es horrible, pues, Lili, es horrible. De verdad que esto me deja a mí. Completo, pero también. Yo no duermo casi desde hace 5 días y tengo muchos amigos en California y mi esposa te puede decir, me quedo viendo la televisión, los canales hasta las 4 de la mañana. Así estamos me todos. levanto en la mañana, trato de hacer ejercicio para sentirme mejor y me pongo a ver la televisión antes de venir a trabajar de todo lo que está pasando allá. Hace años viví el amigo mío que casi muere en su casa y se quemaron todas las casas alrededor de él. No, y a las 4 de la mañana le sonó una alerta a esa pobre gente, Raúl, y ya era equivocado. Entonces imagínate la cantidad de gente que trataron de evacuar y después le pidieron disculpas porque le mandaron una alerta de evacuación a millones de personas que no tenían por qué evacuar. No puedo decirle, nuestro corazón está con ustedes porque verdaderamente no hay palabras para decirle a la gente que perdieron esto. Nada, no se le puede decir nada, no hay manera que uno se pueda expresar porque de verdad que esto es algo que así estamos todos. No me gustaría que le pasara a nadie en el mundo y mire lo que está sucediendo. Bueno, vamos a una pausa. Una ciudad que queremos tanto y que vamos tan frecuentemente. Así es, vamos a una pausa, regresamos. Aquí donde me encuentro es la casa de Benjamin Odell, de Ben Odell, quien era el socio de Eugenio Derbez por mucho tiempo, que hicieron esta compañía que se llama Tree Pass. Y mira las ironías de la vida, Lili, Raúl y amables televidentes. Ellos tenían sus oficinas en Santa Mónica desde hace algún tiempo y esas oficinas tuvieron que mudarse de esas oficinas porque Universal Music estaba armando sus propios edificios que ya están construidos. Entonces, no sé si de manera temporal se vinieron para la casa de Ben, en donde estaban las oficinas de las compañías de ellos. Esto se destruyó por completo, como lo estamos viendo a mis espaldas, y me voy a hacer a un lado para que Javier pueda hacer un zoom de cómo quedó esta residencia. Ellos todavía no han podido venir a esta casa y es una de las tantas residencias que están en esta zona de Pacific Palisades que fueron completamente destruidas. Eugenio, como yo les decía, Eugenio y su familia tuvieron que ser evacuados. Ya ellos pudieron regresar a su casa que queda al norte, en Encino aproximadamente, y ellos dijeron que ha sido muy, muy, muy difícil lo que han pasado. Pero muchas estrellas, Lili y Raúl, obviamente están diciendo, yo quiero ir a donde se quemó mi casa. Mel Gibson ya tuvo oportunidad de regresar. Ya él regresó a su residencia, estuvo, imagínate, entre los escombros, viendo qué podía haber recuperado.
que podría haber quedado allí dentro de los escombros para que fuese algo de recuerdo. Él dice que definitivamente cuando le permitan va a reconstruir su casa porque es una zona que le gusta muchísimo y que quiere seguir viviendo acá. Los artistas siguen colaborando, siguen diciendo presente, algunos con cámaras, otros sin cámaras. Jennifer López hemos conocido que ha donado una gran cantidad de dinero y además ha desocupado gran parte de su closet particular para hacer donaciones de ropa, que es lo que la gente está necesitando muchísimo ahora, mucha ropa, porque la gente, obvio, se quemó toda su casa, se quemaron todas sus pertenencias, toda su ropa. Ella ha donado zapatos, incluso también hizo unas donaciones importantes de la línea de ella, ¿no? La línea de cosméticos y de limpiezas y de tratamientos, sobre todo de limpiadores, ¿no? Que está necesitando mucha gente. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Es lo que la gente está necesitando mucho más. Artículos de primera necesidad. Papel higiénico, champús, cremas limpiadoras. Todas esas son las cosas que está pidiendo mucho la gente y las víctimas. Tania, tú que estás allí en Los Ángeles, cambió lo que es... yo creo que el mapa de Los Ángeles, porque quedó Beverly Hills, quedó el centro de Los Ángeles, quedó el este de Los Ángeles intacto, no pasó nada de allí. Pero en otros lugares alrededor de Los Ángeles es lo que se quemó todo. Esto es algo horrible. Tú que estás allí, ¿cómo tú ves la cosa? ¿Cómo tú ves lo que piensa la gente que va a hacer? Tú has hablado, me imagino, con vecinos que tienes, con gente que han perdido sus casas, bueno, la gente está esperando, que son latinos. ¿Qué te dicen? La gente está esperando todavía regresar a su casa, Raúl. Y muchas personas siguen evacuadas y cambiando de hotel. Tania, dinos, por favor. Sí, mira, la gente en Los Ángeles en general hay un clima y un ambiente como de desasosiego, de tristeza, ¿no? Así te haya tocado o no te haya tocado, así te haya evacuado, si te haya quemado la casa. Todo el mundo está como, oye, ¿te pasó algo? ¿Cómo estás tú? Todo el mundo está tratando de solidarizarse con el otro, preguntando, ayudando, ¿no? Pero si tú vas por Sunset Boulevard, que es una calle muy conocida, pasando la 405, ahí empieza todo el desastre. Ahí empiezas tú a ver los policías, ahí empiezas a ver tú los bomberos, y obvio hay unas zonas en donde no puedes subir como esta, en donde el acceso del público está limitado, no dejan entrar a nadie. Pero la gente que ha quemado la casa, muchas de ellos dicen, yo voy a volver a construir mi casa allí, yo quiero regresar, no se han incomodado por vencido de decir, ok, entonces me voy, no quiero saber nada de eso. Ahora el problema que están teniendo y lo que creo que va a venir ahora adelante es los seguros, que los seguros tienen que salir adelante y la gente va a tener, creo que ya se están viendo unos cuantos problemas con el seguro y el pago de los seguros a las casas. Obviamente, el seguro nunca quiere pagar, pero bueno, ahí es donde viene el gobierno que puede ayudar a esta gente a reconstruir sus casas. Así es, muchísimas gracias. Espero que esto cambie para que la próxima vez no suceda, aunque es muy difícil. Muchísimas gracias, Tania Charry. He estado hablando en el día de ayer, otra vez con uno de los policías de Los Ángeles, y él dice, oye, yo nunca he visto nada parecido. A ellos nunca le había tocado nada que un fuego les acabara con algo una ciudad que yo completa. me pudiera imaginar en mi vida. Una persona que lleva 20 y pico de años en el departamento de policía de Los Ángeles. Y vamos a ver si la gente puede construir su casa y vamos a ver si los seguros lo pagan, porque los problemas de los seguros en Estados Unidos, especialmente los seguros de casas, es que después encuentran una cosa y nosotros no somos responsables por eso, no vamos a pagar. Raúl, nosotros estamos hablando de los fuegos, obviamente todo lo que ha pasado en Los Ángeles. North Carolina todavía sigue pasando, mira lo que pasó allí también. Total, están en lo peor porque ahí obviamente hasta el río cambió de lugar, o sea, ahí todo ha cambiado. Se aplanó y sí, todo ha cambiado. Entonces, la diferencia es que North Carolina fue en la ciudad de Asheville, en algunos lugares, que es un lugar pequeño, pero oye, que esto suceda en la segunda ciudad más importante en este país, esto es... No, pero los seguros allá, está pasando lo mismo en North Carolina, o sea, muy fuerte lo de los seguros. Despertamos hoy en la mañana y otra noticia muy, pero que muy triste. Recientemente estuvimos con él y en el día de hoy los Reyes Magos. Lamentamos muchísimo informarles que nuestro amigo, el comediante cubano José Ricardo Telles Fernández, conocido como el Chico Bombón, falleció repentinamente anoche en su casa, algo totalmente inesperado, Raúl, y ahí tenemos el video de hace solamente
semana y media que estuvimos celebrando aquí los tres Reyes Magos. Amistades del comediante lo encontraron en su casa y las autoridades continúan investigando las causas de su muerte. Tenía 56 años de edad y de verdad que él no salía diariamente en nuestro programa, pero formaba parte de este programa de vez en cuando, el Día de los Reyes Magos, salía en otras ocasiones, muy amigo de nuestro Carlitos, el productor. Carlitos, el que hace el papel del productor. Y que queríamos que estuviese aquí presente. Estábamos hablando pero con él, no. estaba él aquí divirtiéndonos con él el Día de los Reyes Magos y miren lo que sucede. Bueno, justo el Día de los Reyes Magos, terminando el programa, Carlitos y él salieron, estuvieron un rato juntos, cada vez que estaba aquí en el programa aprovechaban para pasar tiempo divertido. Él se caracterizaba, Raúl, por ser una persona divertida, sí, siempre cómica, y siempre lo decíamos, si piensan que Carlitos el productor es un personaje, nuestro amigo también lo era, y bueno, hasta ahora no se sabe la causa. Obviamente estaremos muy pendientes y queremos darle el pésame a todos sus fans y que descanse en paz nuestro querido amigo. De todo corazón. Qué triste, ¿no? Estas cosas inesperadas. Uno como que quiere empezar el año. Yo estoy esperando empezar el año, como que no he podido empezar el año como uno quería. Aparte trabajó en varios programas locales acá de la televisión. A través de los años. Creo que en alguna ocasión trabajó en Sábado Gigante también, junto con Carlitos y todo esto. Así es. María Sorté está feliz porque en este 2025 está protagonizando una telenovela en Univisión. Estoy celebrando mis 50 años de carrera, 50 años de trayectoria y mira qué regalo tan grande de Dios, porque yo le pedí hacer esta historia con todo mi corazón. Hice un casting con 6 primeras actrices maravillosas y luego después quedamos 2 y por fin quedé yo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy muy feliz. Oka Jenner también ambicionó participar en una historia tan bien contada como esta. Es una historia muy buena. A mí pocas veces me pasa clavarme tanto. O sea, fluyen porque aparte está muy dinámica, porque da unos giros que dices, ¡ah! Eso nunca lo vi venir. Emanuel Palomares y Brando Peniche son 2 de los galanes que alegrarán las pupilas de las féminas. Mi personaje es el hermano del medio, digamos, de los hombres. Obviamente es el consentido, eso no se lo digan a mis hermanos, pero sí, es el consentido, porque Leonardo, que es el mayor, toma decisiones torpes, y pues aquí tenemos de hecho por allá al menor, que es Arturo, y también a veces es muy inmaduro. Entonces yo diría que Nicolás es el más congruente. Este personaje en edad es mucho menos, pues por eso me quitaron la barbita, para verme más chavo, y es abismalmente diferente. Para El Gordo y la Flaca, Televisa Espectáculos. Ahí la tienen de lunes a viernes, señores. Las hijas de la señora García. Me encanta el nombre. 9-8 Centro. Por Univisión. Señores, esta mañana Daddy Yankee y su aún esposa regresaron a la corte para tratar de llegar a un acuerdo con respecto al manejo de las empresas del cantante. Bueno, Miredis González, señores, llegó acompañada por su hija y según vimos la familia está totalmente dividida. Vamos a pasar con Yesenia Torres Figueroa, que estuvo presente para que nos cuente cómo se llevó a cabo este evento hoy en la mañana allá en Puerto Rico. Adelante. Pues les cuento que Daddy Yankee y su aún esposa Miredis se vieron nuevamente las caras aquí en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, en una vista donde lograron nuevamente un acuerdo para manejar las corporaciones del cantante. ¿Qué pasó? Les tengo todos los detalles a continuación. Daddy Yankee y su aún esposa regresaron hoy a los tribunales en Puerto Rico para darle seguimiento al pleito legal que ambos se enfrentan por mal uso de cuentas comunes. Aquí se te ha imputado apropiarte de $600,000 de una cuenta en común del matrimonio. ¿Eso es correcto? Cierto. No puedo hablar ahora, hay ley de mordaza con eso. ¿Cómo te encuentras? Miredis González llegó acompañada de su hija, quien en ningún momento saludó a su padre, Daddy Yankee. Lo que le puedo decir es que le doy las gracias a todos por estar aquí. Y como ustedes saben, tengo una ley de mordaza en el caso del divorcio, por lo que no puedo hablar mucho. Según cuentan los abogados de Daddy,
Miredis González le entregó varias cajas con documentos sin darle ningún detalle de lo entregado. Por su parte, la nueva defensa de Miredis nos habló del nuevo camino que está llevando para defender a su cliente. Según los abogados de Miredis, Rafi Pina, el esposo de Nati Natacha, es parte importante en estas broncas legales entre marido y mujer. Finalmente, el equipo defensor de Miredis González se comprometió a seguir entregando documentos y detalles de estos para que el cantante pueda tomar el control de sus corporaciones. Y esta disputa legal al parecer pica y se extiende, pero nosotros estaremos muy al pendiente y les estaremos llevando toda la información de lo que acontezca precisamente en este caso. Por lo pronto, continuamos con ustedes allá en los estudios. Muchísimas gracias por toda esta información, Raúl, y la gente está siguiendo este caso. Obviamente, imagínate, después de más de 30 años casado. Después de tanto tiempo casado, por fin él se retira. Todos pensamos van a tener una vida perfecta, justo van a disfrutar de todo lo que cosecharon a través de tantos años. Ella fue gran parte de su carrera, según siempre se decía, que ella estaba al tanto de todo, manejaba su calendario, agendas, o sea, una mujer que se mantuvo no en la casa, Raúl, y solamente, pero también ayudándolo. Él ha trabajado como siempre lo ha dicho. Yo era el primero en el estudio, en lo que los otros estaban en la discoteca. Yo trabajaba, yo buscaba canciones, sonidos, me concentré, me enfoqué en lo que otros estaban desenfocados pariciando. Y que ahora, a esta altura de la vida, que pase esto y que sea un divorcio tan público, fuerte, mi gente. Pero también fuerte. yo veo la parte de Daddy Yankee, es el tipo que estaba cantando, que estaba viajando por todos lados, todo esto y no, Raúl, yo estoy de acuerdo, no, yo estoy contigo, que también sí, veo la parte de Daddy Yankee. Obviamente hay que ver, señores, que deciden allá en Puerto Rico, pero ella acaba de comenzar con un equipo nuevo de abogados. Sí. Vamos a ver qué tal le va. No vimos a la que quería. Lo que tú dijiste ayer, si tú no practicas en Puerto Rico, y no puede, claro, no creo que pudiera reparar. A lo mejor puede asesorar desde acá, pero no sé cómo tratarían. Pero como saben, son muchas las víctimas de los incendios en Los Ángeles, y en especial en la zona de Altadena, no han podido regresar a sus hogares. Tania Charri acompañó a una de las miles de víctimas para ver si todavía quedaba algo. Vamos con Tania Charri para que nos cuente sobre esta historia muy personal. Adelante. Hola, Tania. Hola Lili, hola Raúl. Fíjate, antes de pasar a la pieza, yo te quiero contar una cosa. Hay muchísimas personas que perdieron sus casas, que el fuego arrasó con ellas. Pero hay otras que aunque el fuego no arrasó con sus casas, están intactas muchas de ellas, no les permiten entrar a sus residencias. Entonces me estaban diciendo aquí, muchos nos tuvimos que ir a un hotel con nuestros ahorros. Son personas que viven el día a día. Entonces ya se les acabó el dinero para pagar un hotel. Están en shelter, pero en los shelter a veces nada más les permiten estar 2 días porque están full el shelter, por ejemplo, de Pasadena. Esas son las muchas historias que vamos a estar escuchando de ahora en adelante. Don Ramón Franco es una persona que conocí, me conmovió muchísimo su historia. Por eso hice todo lo posible, que aunque no permiten todavía pasar, hablamos con las autoridades para que él pudiera ver de primera mano cómo quedó su casa. Señores, esto nos rompe el corazón. Vean la historia. 30 años llevaba viviendo Ramón Franco en esta casa en la Altadena. Así lucía la semana pasada, pero el fuego arrasó con ella y así quedó. Hoy llevamos a don Ramón a ver qué había quedado de sus recuerdos. Nos recibe un letrero que se salvó que dice: mi casa es su casa. Yo siempre le di al ojo a mis familiares, a mis amigos. La construimos con mucho amor. Nos tomó 30 años construirla y todavía estábamos construyéndola, porque nosotros no somos ricos y es lo que queda de mi casa. ¿En dónde era la entrada principal del? La entrada era esta de aquí. Aquí tenía le hicimos esta banqueta nueva, hace apenas 4 años que le hicimos nueva aquí. ¿Qué quedó aquí que usted hubiese añorado poder llevarse algún recuerdo? Todo. Lo que más me puede es que se quemó también la Biblia. Pero como una señal del cielo, vimos la Biblia. ¿Es la Biblia? Sí.
Sí, en la Biblia, que leíamos casi todas las noches. Como a la 1 de la madrugada, su casa ya estaba en llamas y salieron tan rápido que no les dio tiempo de sacar nada. No me llevé a nada porque yo no tenía la fe que no era más de que simple un susto nada más, que nos iba por el humo, nos estaban evacuando. Por los videos de las cámaras de seguridad, don Ramón ha podido ver cómo las llamas arrasaron con su casa. ¿Qué va a hacer ahora? A este momento no sé si voy a volver a reconstruir mi casa o piense en vender y comprar en otro lado. Como don Ramón, son muchas las historias de personas que lo perdieron todo, muchos que aún no han podido ver cómo quedaron sus casas y muchos con la esperanza ya desvanecida de que haya quedado algo. Estas son las historias que nos conmueven y que son de nuestra gente, Raúl, Lili, amables televidentes, gente que no saben qué van a hacer ahora. Fíjate, Rosinelli, me van a permitir que yo quiera entrevistarla. Es una madre soltera. ¿Cuántos hijos tienes? 3 niños. Y tiene un bebé que aquí lo tiene de 2 meses. Así es. ¿Tu casa se destruyó? ¿Dónde estás viviendo ahora? Estoy con unas amistades, ellos nos están dando un lugar donde estar por ahora, nos están apoyando con eso, pero honestamente pues no ha llegado otra ayuda para nosotros. Somos la verdad pues una familia que de 4, ¿verdad? Entonces, mamá soltera. Y pues no, honestamente no sabemos qué hacer, cómo vamos a enfrentar el futuro después de esto, porque regresar a trabajar como mamá soltera, con mis niños, sin un hogar, sin nada, volver a restablecernos como familia nos está costando la verdad. Y no hemos encontrado la ayuda que debemos encontrar. Y lo digo porque otras personas estamos pasando por lo mismo y es doloroso, porque no te están apoyando como tú quieres. Imagínense, en estos momentos su esposo está en México, lo deportaron hace un mes. Son historias que día a día vamos viendo aquí en Los Ángeles, en esta catástrofe que parece no tener fin, Lili, Raúl. Gracias, y esto es lo triste, gracias Tania por toda esa información, Raúl. Y como ves al señor que dice, no sé qué voy a hacer, si voy a volver a hacer mi casa acá o si vendo el terreno. Y cuando tú lo escuchas, tú dices, pero ¿a quién le vas a vender tu terreno? ¿Quién va a querer comprar en un lugar que todavía no se sabe cuál va a ser el futuro? No, la gente va a comprar, Lili. Siempre van a ser gente que va a querer comprar, pero es difícil asimilar que en lo que es supuestamente uno de los países más adelantados en el mundo, la segunda ciudad más importante de este país, pase eso y esté completamente destruida, que nadie puede verdaderamente entender cómo estas cosas pueden pasar, Lili. Te voy a decir, la gente va a comprar, pero esta pobre mujer va a tratar de vender también lo que quedó de su casa, Raúl. Tú sabes lo que va a tomar, o sea, qué tiempo puede tomar para que ella de verdad pueda salirse de esa casa de esos amigos y rehacer su vida. Hay gente que ya está en camino de California para comprar la mayoría de los terrenos que puedan comprar y después hacer casas más grandes y venderlas, Lili. Sí, pero estamos hablando de los ricos. Las historias son de los que no pueden, Raúl. Esto es, de verdad, es horrible. Que es difícil de pensar todo lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Cosas importantes que contarles de los artistas que nos interesan mucho en estos momentos. Jennifer López canceló todos sus eventos por apoyo y por solidaridad de todo lo que está pasando en Los Ángeles. Mucha gente dice, bueno, es lo mínimo que puede hacer, ¿no? En medio de esta tragedia, estar en eventos o lanzamientos de productos o lanzamientos de películas como que no está bien visto y no sería como muy adecuado y apropiado. Se están preparando en cambio muchos conciertos en donde los artistas van a estar preparándose y van a estar el 31 de enero, incluso ya hay una fecha prevista para un gran concierto para ayudar a las víctimas de estos fuegos. Los artistas, muchos están siendo muy solidarios y lo que es más importante, están donando dinero y están donando tiempo y todavía muchos siguen con este temor en los fuegos. Vamos a ver lo que les hemos preparado. Alejandro Fernández dio un donativo de varios millones de dólares para las víctimas de los desastres y los bomberos. Recordó que en Los Ángeles había iniciado su carrera y pidió más empatía. Los príncipes Harry y Meghan Markle dijeron presente para encontrarse con las víctimas, ayudar con donaciones y agradecer a los bomberos y rescatistas.
Más de 50 familias que quedaron sin nada fueron favorecidas por los chicos de Fuerza Régida, quienes alquilaron un hotel para los que quedaron sin un hogar por culpa de los fuegos. Alejandro Espinosa se dedicó a repartir junto a miembros de su iglesia comida y artículos de primera necesidad a las familias que lo perdieron todo. Bueno, yo creo que dentro de todas las cosas tristes que están pasando aquí en Los Ángeles, esto es como que un alivio y un aliento de verdad de saber que hay tanta gente buena que está donando su tiempo, que está donando dinero, que está donando cosas. Se juntaron muchísimas cosas en un periodo de 2 días solamente. O sea, tú bien sabes que esto se dio de la noche a la mañana y toda la ayuda que se está dando es como que momentánea. Dentro de las 24 personas fallecidas por culpa de los incendios se encontraba el actor Rory Sykes, recordado por sus películas infantiles. Murió calcinado en su casa en Malibú cuando su madre, una persona mayor, se fue a buscar ayuda, pero los bomberos no tenían agua y no pudieron hacer nada. Y es que el miedo sigue constante y más cuando suenan las alarmas de alertas de evacuación, como le sucedió a la actriz Adriana Fonseca, quien vio de cerca el humo y tuvo que prepararse para evacuar. Hice una lista de qué me tengo que llevar por si acaso llegara a pasar, agarrar la lista y ya con eso ir y agarrarlo por los nervios. Entonces, sí, mucho nervio y si yo le dije, pues tenemos que evacuar, vamos a evacuar. Peso Pluma también dijo presente y entregó una donación bien importante para los bomberos que arriesgan su vida en estos incendios. Como todos, lamentó lo que pasaba en la ciudad a la que llamó su segunda casa. Yo en lo personal he decidido apoyar a la fundación de Los Ángeles Fire Department. Para todos aquellos que me han estado preguntando cómo y en dónde podemos ayudar, les voy a dejar el link donde yo personalmente he decidido donar. Hay que estar unidos. El corazón de la WP y el corazón de México están con Los Ángeles, California. Y aquí andamos, hay que apoyarnos todos juntos.